Desde su nacimiento a principios de los años 90, Estancias Bellamar altera un balance perfecto entre la agricultura y la ganadería según la rentabilidad del negocio, pero siempre respaldándose en la genética. Es por eso que nos dirigimos al Silencio, una estancia al pie de la sierra muy cerquita de Mar del Plata, para dialogar con Martín Laite, quien a continuación describe cómo intensifican la agricultura, cuáles fueron sus márgenes en las últimas campañas, qué tecnología se está utilizando y cómo combaten una problemática cada vez más creciente en el sur de la provincia de Buenos Aires, las malezas difíciles. Bellamar Estancias es una empresa familiar agrícola y ganadera que desde 1992 despliega un manejo profesional en campos de Buenos Aires, Córdoba, Formosa y Salta. Una de las apuestas fuertes está en el sudeste, donde tienen 3 establecimientos importantes. Martín Laite describe el manejo agrícola en uno de ellos, El Silencio, al pie de la sierra y a pocos kilómetros de Mar del Plata. Este campo, que es El Silencio, son 1.500 hectáreas, 1.000 agrícolas, 500 ganaderas. La superficie agrícola tiene una rotación que se puede hacer papa y una rotación no papera. La rotación que se puede hacer papa, lo que hacemos es, para usar bien el suelo, hacemos papa, de ahí salís a trigo, después de la cosecha de papa, trigo, soja de segunda, de ahí vas a un maíz, de ahí vas a una soja de primera, trigo, soja de segunda de vuelta y volvés a papa al 5.º año. En la zona no papera queda todo en siembra directa y se hace trigo, soja de segunda, maíz, soja de primera y cada 3 años se vuelve a rotar. Y los últimos 3 años que hicimos cebada han sido años muy húmedos y no verificamos que nos brinde tantos beneficios como parecía, de cosechar más temprano que el trigo. Estamos cosechando algo más temprano, un par de días, pero no mucho más, y los rendimientos son algo inferiores a los del trigo, entonces probablemente la desestimemos a la cebada. ¿Y cómo las nuevas tecnologías y la genética en el cultivo de trigo cambió el planteo productivo y la rotación? Cuando entraron los trigos franceses, la genética de nidera y demás, empezamos a hacer trigos de altísimo rendimiento, y en ese momento el mercado del trigo nos permitía vender o exportar trigos que por ahí tenían alto rendimiento, pero no la calidad requerida por los molinos de Argentina o la requerida por los brasileros. Trigos de 7.000, 7.500 kilos y más, pero con una proteína de 8 o 9% y un gluten bastante bajo. Esa situación en los últimos años fue complicándose cada vez más por la comercialización del trigo, o la falta o los problemas en comercializarlo, y nos fuimos cambiando hacia variedades del grupo 2 de calidad, que son variedades que el año pasado tuvieron un rinde similar a las de alto rendimiento, pero con una calidad bastante mejor, un gluten de 26, 28 y una proteína de entre 10 a 11%, con una fertilización importante, pero que podemos llegar a tener esas calidades que los molinos nos las aceptan. Entonces podemos tener un negocio que nos permite ir al molino argentino, o molino brasilero, o a la exportación, asignando algo de rinde, pero no tanto rinde como en una variedad de grupo 1, que tendríamos por ahí algo más de calidad, pero menos rinde. Entonces hoy estamos optando por variedades de grupo 2 que nos permiten balancear las dos cosas, o sea, fertilizar fuerte para tener buenos rindes y a su vez poder tener una calidad que puede llegar a entrar a un molino sin problemas. Y si analizamos el mercado de fina, ¿cuál es el diferencial que están buscando y que ofrece el trigo candial que están incorporando? Primero, nos permite comercializar más trigo en el momento de cosecha. Por otro lado, el resultado del trigo candial no es malo en campos de no altísimo potencial. Por ahí lo hacemos más para la zona de Lobería, en el campo del Bonete, que además queda más cerca de la barría, que es donde lo tenemos que llevar. Permite diversificar nuestra paleta de cosecha fina, que si estuviéramos solamente en trigo pan tendríamos un montón de trigo en el campo y tratando de ver cómo ubicarlo. Entonces, por un lado sacamos cebada como forrajera, cebada como cervecera, depende del momento de cosecha, la humedad, la calidad. Por otro lado sacás trigo candial, entonces ya algo vas liberando tu comercialización. Por otro lado, nosotros hoy estamos cargando todavía trigo del año pasado que no pudimos vender en todo el año. O sea, hoy en plena cosecha de este año estamos cargando trigo de los bolsones del año pasado. Laite cuenta cómo plantean y dividen la fertilización del trigo y explica el manejo especial que hacen con el trigo candial. La fertilización de base, tratamos de tener un nivel de fósforo adecuado, o sea, análisis de suelo,
y ajustar el fósforo. De acuerdo a lo que dé el análisis, aumentamos o bajamos la cantidad de fósforo a aplicar. Después de ajustado la cantidad de fósforo, con el dato de nitrógeno, tomamos la decisión, y también nos está sucediendo que en los últimos 3-4 años venimos fertilizando también con mezclas nitrógeno-azufre, porque también vemos que los análisis nos están dando bajos de azufre. Entonces aplicamos nitrógeno y azufre, dividimos la aplicación. Una aplicación en 2-3 hojas con la mitad de lo que vamos a aplicar, o sea, no tener tanto fertilizante aplicado pasible de ser lixiviado. Y la segunda aplicación la hacemos a principios de septiembre, cuando el trigo empieza a encañar, tratamos de aplicar lo que nos falta del nitrógeno. En el caso de trigos de calidad o trigos candiales que pagan un sobreprecio por tener una calidad determinada, en hoja bandera o antes vamos monitoreando el estatus nitrogenado del cultivo, y si vale la pena volvemos a hacer una aplicación con algún nitrógeno foliar para tratar de mejorar medio punto, un poquito más la proteína, y eso realmente reditúa. Y las especialidades, por ahí hacemos un seguimiento más estricto y hacemos una aplicación tardía. ¿Cuáles son los rendimientos promedio que obtuvieron en el cultivo de trigo aquí en El Silencio en la última década, y qué sucedió esta campaña con las condiciones climáticas adversas? El rendimiento del trigo del Silencio es un campo que está a 25 kilómetros de Mar del Plata, en la zona, si fuera soja sería Venado Tuerto. Entonces el promedio del Silencio es cerquita de los 7.000 kilos en los últimos 10 años. La realidad que este año, por múltiples factores, tuvimos 2 fechas de siembra. Una fecha de siembra temprana que no rindió tan mal, rindió 6.200, 6.300 kilos, pero la fecha de siembra de fin de julio, que no es normal hacerla, por una cuestión climática nos tuvimos que atrasar, y estamos abajo de 4.000 kilos, cosa que yo no había visto nunca en mi vida en esta zona, y a mucha gente le está pasando de tener fracasos con ese tipo de siembra más tardía. Y la cebada, llamativamente, los últimos 3 años que sembramos cebada son rendimientos de 5.500 kilos, y la veo complicada para mantener en este campo, por lo menos, para competir a un trigo de alto rendimiento y que aparenta ser más estable que la cebada. ¿Cómo ajustan el manejo en el cultivo de soja en relación al lugar que ocupa en la rotación y a la adopción de nuevos ciclos y variedades? En soja los rendimientos están en los 3.200, 3.500 kilos. Nos falta todavía algunas cositas para estar estabilizándonos alrededor de los 4.000. En sus comienzos estábamos con sojas de grupo 4, pero empezamos a llegar a los 3.000 y pico de kilos y nos empezaban a volcar, y fuimos cambiando a sojas grupo 3 largo, y eso sembrado mediados de noviembre empezamos a encontrar una estabilidad de resultados. Los últimos 3 años también pudimos estabilizarnos alrededor de los 3.500 kilos. La realidad es que los lotes de soja no se fertilizaban con fósforo porque usaban el fósforo del maíz y el fósforo del trigo anterior. Empezamos en los últimos 2 años a fertilizar de envase con superfosfato simple o superfosfato triple, y eso nos ha dado un piso de rinde. Probablemente habrá que ir buscando genética de más rendimiento. En cuanto al maíz, hace algunos años veníamos con rendimientos no muy altos, llegando a los 8.000, 7.000, 8.000, 9.000 kilos, y algo de genética nueva. Nosotros usamos Monsanto, pero en el resto de los semilleros también han aparecido grupos que son más cortos y con buen rendimiento, y hemos tenido rendimientos de maíz de 12.000, 13.000 kilos y estables en el tiempo. La biotecnología hace un aporte importante en la búsqueda de estabilidad y pisos de rendimiento elevados, pero hay que tomar recaudos y no olvidar el papel del asesor y los monitoreos. La biotecnología nos ha generado una simplificación exagerada del sistema. Eso ha hecho que muchos sistemas más frágiles que el sudeste o con menos rotación, yo como gerente de agricultura voy al sur de Córdoba, zona de Amarantus, al centro de Córdoba, donde tenemos gonfrena y otras malezas que son problema, y en realidad esa inicial simplificación que nos generó el RR, ahora la solución pasa por, le seguimos agregando resistencias a otros herbicidas y evitamos hacer agronomía. Entonces me parece que tenemos que mezclar las dos cosas, y que el productor y nosotros mismos no nos quedemos con que la solución es que ahora le agrego una soja que tenga resistencia a otra cosa. Toda la gente está preocupada por la rama negra y otras malezas que en muchos lugares con rotaciones, con maíz o con trigo, con un montón de herbicidas la podés controlar.
Yo espero que no tengamos problemas con gramíneas. Me parece que sea avena, sea raigras, sea cloris, sea tricloris, sea digitaria, tenemos muchas menos herramientas para controlarlas que si tenemos un amaranthus resistente, aunque obviamente en el sur de Córdoba, donde el trigo es más complicado, el tema de amaranthus es un problema bastante grave también. La biotecnología tiene que ser una herramienta más del sistema, no tiene que ser la herramienta. Y eso es agronomía y es lo que tenemos que hacer los ingenieros agrónomos fundamentalmente y los productores consultando ingenieros agrónomos.